just a girl. She expected the world. El financiamiento y las enfermedades pandémicas como determinantes en la competitividad y permanencia de las pymes de Navojoa, Sonora. Siguiente, por favor. Puede poner, ya, gracias. En el contenido se encuentra en el apartado 1, planteamiento del problema, donde están los antecedentes y contexto del fenómeno a estudiar, factores que influyen en el problema, preguntas de investigación relacionadas con el problema, objetivos generales y específicos, justificación y viabilidad del proyecto. En el apartado 2, marco teórico, están el marco conceptual, estado del arte, modelo gráfico de las variables y la hipótesis propuesta. En la parte 3, metodología, el tipo de investigación, unidad de análisis, población, marco muestral y muestra, datos e instrumentación y método de análisis, así como el cronograma. La parte 4 corresponde a las referencias bibliográficas. Siguiente. Planteamiento del problema. La siguiente, por favor. Antecedentes del fenómeno a estudiar. Es necesario definir al ente en el que pueden actuar o no las variables. Para Gómez, estas representan una parte importante en las economías, pues producen bienes y servicios y a su vez generan empleos. Tanto así que, de acuerdo al Senado de la República Mexicana, representan al 2.7% de las empresas y al 52% del PIB, en el caso de las pymes. Así como las pymes aportan a la economía, Góngora y Madrid dicen que deben preocuparse por factores como la innovación, el financiamiento y las enfermedades pandémicas. Referente al primero, Chávez lo cataloga como una herramienta de ampliación de mercados que tuvo presencia en la revolución industrial durante el siglo XIX en Europa, con la aparición de medios de comunicación nuevos, la navegación por vapor y el ferrocarril. Por otra parte, el financiamiento proviene de finanzas, que a su vez es del latín finis, terminar o acabar, es su significado. Levy relata que en las primeras evidencias de financiamiento se tiene registro de oro, plata, ganado y comida como moneda de cambio. Como muestra de aplicación actual, el estudio del financiamiento de pymes y emprendedores de Leucona concluye que hasta 2010, en América Latina, 33% de las pymes accedían a un crédito que en promedio equivalía al 20.3% de la inversión inicial. En el caso específico de México, este equivalía al 16.2% y 8.8% de las pymes aplicaban para un crédito de este tipo. En palabras de Ibáñez, pasando a las enfermedades pandémicas, estas pueden definirse como la afección de una enfermedad en un área territorial extensa. En el caso de la influenza H1N1 y el efecto que tuvo en México, Aparicio y Delgado describen el panorama post-epidemia con millones de dólares en pérdidas. Afectó principalmente al sector restaurantero, el cual está fuertemente conformado por pymes. Siguiente, por favor. En relación a la permanencia, cabe mencionar que la tasa de fracaso de las pymes es relativamente alta, comparada con su corto tiempo de vida a partir de su creación. Mencionando lo anterior, en el ámbito local, Belderrain expuso en un estudio llevado a cabo en 2014 que la mortalidad de las pymes en Navojoa, Sonora, fue en ese entonces de 71.60%. Cifra donde se incluyen empresas que cierran antes de los 2 años de actividad y empresas de más de 5 años que están estancadas o en proceso de cierre. El restante 28.40% son las empresas que sobrevivieron y tienen la oportunidad de desarrollarse e innovar para continuar su funcionamiento. Al igual que la innovación afecta a las pymes, otro factor importante es el financiamiento y el papel que juega en la permanencia de estas. En el contexto nacional, los obstáculos para conseguir ayuda financiera tienen repercusiones en los negocios. Un estudio realizado por González, Arteaga y Ruiz toma como objeto a las empresas del Bajío,
las cuales en sus causas de cierre principales tienen a los motivos financieros. Estas se dividen en dos tipos de situaciones. La primera causa afecta al 65% de las empresas y consiste en no contar con ingresos para subsistir o una precaria administración, mientras que el 25% de las empresas restantes tiene problemas para cumplir con pagos y proveedores. Tal como la innovación y el financiamiento representan un reto para los negocios, el Centro de Comercio Internacional considera la presente pandemia por COVID-19 como un obstáculo para las pymes. Señala también que el obstáculo necesita ser superado con la aplicación de estrategias que apoyen la resiliencia de este tipo de negocios. Siguiente, por favor. Y las preguntas de investigación relacionadas al tema que se proponen son: las enfermedades pandémicas, la innovación y el financiamiento son determinantes en la permanencia de las pymes navajoenses. ¿Cómo afecta la innovación a la permanencia y competitividad de las empresas pequeñas y medianas de un municipio? ¿Son la innovación y el financiamiento una herramienta para ganar permanencia y competitividad durante la pandemia? ¿Ayudaría la utilización de innovación y nuevas formas de financiamiento al posicionamiento de las pymes durante la pandemia? ¿Se vio afectada la permanencia de las empresas que no innovaron durante la pandemia? ¿Son las pymes el único sector empresarial que se ha visto en riesgo por no innovar, no tener financiamiento y la actual crisis sanitaria? ¿Cuál es la relación que existe entre las enfermedades pandémicas, la innovación y el financiamiento con la competitividad y permanencia de las pymes del municipio de Navojoa? Siguiente, por favor. Objetivos. General. Analizar si factores como la innovación, el financiamiento y las enfermedades pandémicas afectan la competitividad y permanencia de las pymes navajoenses, a través de la aplicación de encuestas con el fin de detectar cuál de estas variables tiene mayor repercusión y proporcionar métodos que orienten de forma adecuada a este sector empresarial en el municipio. Los objetivos específicos están: identificar la disponibilidad de material referente a la innovación, el financiamiento y los efectos de las enfermedades pandémicas en las pymes, a través de la investigación de artículos de divulgación científica para poder contextualizar y enriquecer el tema. Seleccionar o diseñar un instrumento que permita identificar el impacto de las variables en las pymes mediante la aplicación de encuestas para poder medir los efectos de la pandemia, la falta de financiamiento y la innovación en las pymes. Interpretar los resultados adquiridos mediante la aplicación del instrumento por medio del método estadístico seleccionado con el fin de presentar información que verifique la hipótesis presentada. Para México, las consecuencias de la pandemia en algunos casos derivan en el cierre de negocios, lo cual presenta grandes pérdidas, ya que, como lo expresa Tello, su nivel de generación de empleo, participación en el número de unidades empresariales y su peso en el PIB son fundamentales para la economía nacional. El presente proyecto se lleva a cabo con el propósito de determinar si existe una relación entre si las empresas aplican o no la innovación y también en si obtienen o no financiamiento y si esto tiene relación respecto a la permanencia y competitividad entre las empresas que hayan cerrado o no debido al COVID-19. También tiene como finalidad el compartir información a quien tenga o quiera desarrollar un negocio de tal índole, para que así pueda estar enterado sobre el tipo de problemas referentes a la innovación y financiamiento a los que puede enfrentar durante una crisis sanitaria. Esbozo de marco teórico, parte 2. El marco conceptual. A continuación se mencionarán conceptos ligados a las variables X1 innovación, X2 financiamiento y X3 enfermedades pandémicas, así como relacionados a la variable Y, permanencia y competitividad. Las pymes, de acuerdo a la OCDE, son firmas no subsidiarias e independientes que emplean un bajo número de trabajadores. La cantidad varía dependiendo del país o región. El límite más frecuente para la plantilla de trabajadores suele ser de 250, como en la Unión Europea, pero en otros lugares es de 200 empleados, mientras que Estados Unidos considera bajo el estándar de pymes a los negocios con menos de 500 dependientes. Es importante mencionar que el concepto de pymes no es universal debido a que cada país tiene sus parámetros, ya sea en la cantidad monetaria que manejan o el número de empleados.
La innovación, de acuerdo con Taylor, puede ser considerada como un producto o proceso, ya sea nuevo o existente, pero que ha sido mejorado. Esto puede desempeñarse en distintas áreas, como lo son la diversificación, el enfoque a los clientes, nuevas técnicas gerenciales, etc. Por otra parte, el financiamiento, según Herrero, es la fuente donde la empresa puede obtener los recursos financieros necesarios para la ejecución de acciones requeridas en el funcionamiento de una empresa. En las pandemias, Rosselli se refiere a estas como cualquier enfermedad que logre extenderse ampliamente, aunque el concepto se ha modificado a lo largo de los años, las variaciones solo hacen referencia a la letalidad y severidad en humanos, así como extensión geográfica. La permanencia tiene que verse desde un punto de vista empresarial. Es aquella que se maneja en negocios que perduran a través del tiempo, que se adecuan al entorno social y las fuerzas del mercado, observan a su competencia y los resultados satisfactorios obtenidos son resultado de sus acciones. La competitividad también debe ser vista desde un punto de vista empresarial. Esta se deriva de la ventaja competitiva de una empresa, la cual obtiene por medio de sus métodos de producción, los cuales tienen relación con los de su competencia en el mercado donde se desempeña. Y estado del arte. En esa sección se mencionan investigaciones que demuestran relación entre las variables propuestas, empezando con la innovación. Wanby y Díaz la consideran indispensable para mitigar el riesgo de desaparecer. Ejemplo de esto son los resultados del estudio obtenido por Rodríguez, Franco, Sousa y Silva, que muestran que las firmas deben aplicar procesos de innovación, desde el manejo de procesos hasta los recursos tangibles e intangibles para acumular resiliencia y superar emergencias futuras. Por otro lado, la relación entre innovación y competitividad es que la primera, de acuerdo con Wanby y Díaz, lleva al desarrollo de una ventaja competitiva, la cual se percibe de forma positiva y da un lugar favorecido entre los consumidores. Si bien la innovación es importante, esta requiere de otros factores para aplicarse como el financiamiento, el cual es un determinante para la permanencia. Folashade y Olawambunmi, en su estudio sobre pymes nigerianas y sudafricanas, consideran la falta de este como una amenaza a las actividades emprendedoras y contribuye al aumento de su falla, es decir, su permanencia se ve comprometida. A su vez, el financiamiento afecta la competitividad. Según el estudio de King, Progress y Herring, las pymes estudiadas en Zimbabue tuvieron un impacto positivo al conseguir financiamiento y las volvió más competitivas. Por último, se encuentran las enfermedades pandémicas y su efecto en la permanencia. Diso Conte encontró que durante la crisis por virus del ébola en Sierra Leona, 4 de cada 10 empresas cerraron. En cuanto a la relación que tiene la competitividad, Mohan, Ramos y Royo sugieren, basados en la aplicación de entrevistas antes y después del COVID-19, que las firmas con características más competitivas en condiciones normales han sido resilientes durante la crisis sanitaria. Y en las variables propuestas consisten de variables independientes como X1 innovación, X2 financiamiento y X3 enfermedades pandémicas, las cuales inciden en la variable dependiente Y, la permanencia y competitividad de las pymes en Navojoa, Sonora. Y la hipótesis propuesta. La hipótesis afirmativa es la innovación, el financiamiento y las enfermedades pandémicas inciden en la permanencia y competitividad de las pymes navojoenses. La hipótesis nula, la innovación, el financiamiento y las enfermedades pandémicas no tienen ningún efecto en la permanencia y competitividad de las pymes navojoenses. Metodología. En el presente proyecto se utilizarán distintos tipos de investigación para su elaboración. Entre ellos se encuentran la investigación documental, descriptiva a profundidad, no experimental, de campo, explicativa, cualitativa, cuantitativa y correlacional. Estos cumplirán el papel de herramientas para llegar a la solución de problemas aplicando un método científico.
Para un mayor entendimiento, los tipos de investigación documental consisten en la búsqueda, procesamiento, selección y almacenamiento de la información por parte del investigador, con el fin de utilizarla como base para presentar nueva información. Descriptiva a profundidad se enfoca y está diseñada para describir la distribución de las variables existentes, independientemente de la causalidad u otras hipótesis. No experimental es realizada sin la manipulación deliberada de variables y en el que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. De campo, permite la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. Explicativa, busca investigar la causa de los fenómenos a estudiar más allá de una descripción, tratando de buscar un porqué a su ocurrencia o relación. Cualitativa es la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. Cuantitativa es en la que se recogen y analizan datos cualitativos sobre variables. Por último, correlacional permite la asociación de variables mediante patrones predecibles para grupos o poblaciones, lo cual da el conocimiento de grados de asociación o relación entre conceptos o variables existentes en un ambiente específico. Resultados, unidad de análisis. El análisis se enfocará en las pymes del sector de comercio y del sector de los servicios de Navojoa, Sonora. Para determinar la población se utilizarán datos proporcionados por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el cual indica que existen 489 pymes en Navojoa a las cuales se les aplicó un proceso de selección donde se descartaron las que no son de interés para el estudio, tales como las que pertenecen al sector de minería, que lleva el número 21, de servicios educativos 61, servicios de salud 62, así como las sucursales repetidas, entre otras, resultando en 80 pymes ubicadas en el sector de comercio y 89 en el sector de servicios. En este proyecto de investigación, los tipos de variables, escalas, análisis estadísticos y pruebas estadísticas son de primordial importancia. De las 80 empresas pertenecientes al sector de comercio, al aplicarse la fórmula, el resultado fue 66.21, es decir, 66. Después de la fórmula correctora, fueron 36. Para el sector de servicios, después de aplicar la fórmula a las 89 empresas, el resultado fue 72.85, es decir, 73. Después de la fórmula correctora, el resultado es 40. En base a la fórmula del apartado previo y la población tomada del total de pymes de Navojoa pertenecientes a los sectores de comercio y servicios, se aplicarán 36 y 40 encuestas respectivamente, representando al total de la población. Y para los datos, instrumentación y métodos de análisis serán utilizados la validación docente, los valores de la escala de Likert, los KPIs de Essential KPIs, los de Spider Strategies y la validación con ALPA de Cronbach con el programa estadístico SPSS. Y a continuación se muestra la temática y el cronograma a utilizar. Y por último, el apartado 4, las referencias bibliográficas. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tienen críticas, sugerencias o algo, por favor, menciónenlas. Ok, pues muchas gracias, Mónica. En esta ocasión me gustaría iniciar con el doctor Kaplan. Si tienes algún comentario, alguna pregunta en específico, adelante. Sí, buenos días. Pues primero que nada, quiero hacer un reconocimiento a Mónica por el trabajo que ha estado realizando. La verdad que pues es mucho trabajo que ha hecho y creo que cumple pues con cada uno de los puntos, ¿no?, de lo que es el anteproyecto.
Yo la duda que tengo está manejando, por un lado, la parte de lo que es innovación, financiamiento y las pandémicas, ¿no? Y está buscando si esto tiene un impacto con la competitividad y permanencia. En el documento, a como lo va describiendo, lo que es competitividad lo define, pues, claramente, ¿no? La competitividad es esto, dice, y la permanencia es esto. Sin embargo, a la hora ya de hacer, de aplicar su metodología, o digamos, la forma desde la parte de la formulación de la hipótesis y todo eso, y el objetivo incluso, siento yo, o cuando menos así lo leo, que después me maneja la competitividad o permanencia y competitividad, o como si fuera un solo concepto. Si lo va a manejar así, entonces yo sugeriría que en el documento se acuñe el concepto, pero las dos palabras unidas, pues, ¿cómo sería? Porque luego también tiene que ver con la forma de medir. También veo que seguramente tiene un instrumento para medir la competitividad y otro para medir la permanencia. Entonces, esa parte es la que sí, no, siento que a mí no me quedó muy claro, porque en algún momento de su proyecto empieza a manejar que va a analizar si la innovación, el financiamiento de las enfermedades pandémicas tienen algún impacto en la permanencia y competitividad, como si fuera una sola variable, pues. Esa es la parte que no sé, si me pudiera comentar respecto a eso. ¿Se escucha? Sí. Ok. Pues es que se manejan juntas del lado de las Y, porque tanto permanencia como competitividad pues van de la mano. De acuerdo a los estudios que estuve leyendo, para que una empresa pueda ser competitiva requiere de innovación, y esta a su vez requiere de financiamiento, y para permanecer entonces esta requiere de competitividad. Por lo tanto, pues ya evitaría ser vulnerable ante otra de las variables, que en este caso es las enfermedades pandémicas. O sea, hay una dependencia entre sí, pero ¿cómo le gustaría a usted, o cómo sugiere que se podrían, pues, como fusionar los conceptos? No, es que no se trata de que me quieras dar gusto ni nada, ¿no? O sea, yo nada más te estoy preguntando si los vas a medir por separado, pues que los manejes así por separado. Esa sería, pues, mi sugerencia, ¿no? Pero no es, la investigación pues es tuya. Yo nada más estoy haciendo mis comentarios, y no significa que esté mal ni nada, ¿no? La verdad has hecho un muy buen trabajo, pero pues es mi apreciación. Digo, igual, no sé, los demás compañeros que opinen, ¿no? Adelante, Héctor. Buen día, Mónica. Primero que nada, también quiero reconocer la investigación que haces. Debo decir que es refrescante. Si tú vas a la biblioteca de este campus, te vas a dar cuenta de que cada 10 tesis, 9 son de innovación y de competitividad, y en Navojoa, ¿no? Tú aportas, aprovechando esta coyuntura pandémica, ese factor, esa variable interesante que hace refrescante esto, que
pues es muy repetitivo. En tu caso no, es algo innovador, es una oportunidad importante la que tomas. Por lo tanto, considero que tu investigación es pertinente, es oportuna. Sin embargo, quiero trabajar en la pregunta de investigación. Voy a citar aquí la pregunta que tienes tú. Dice, ¿cuál es la relación que existe entre las enfermedades pandémicas, la innovación y el financiamiento con la competitividad y permanencia de las pymes en el municipio de Navojoa? Termino cita. Enfermedades pandémicas, plural. Seguramente en tu instrumento de investigación tú vas a preguntar específicamente por COVID-19, no por la gripe asiática del 57 o la gripe de Hong Kong del 68. Entonces creo que hay que volver a redactar ahí, ponerlo en singular, porque aunque en antecedentes tú menciones una serie de otras pandemias que existieron, que por cierto los medios de comunicación mencionan mucho la gripe española de principios de siglo, no es la última ni fue la gran pandemia. La gran pandemia, la última fue en los 60 y es el VIH. Ya está muy asimilado, pero no lo mencionan. Ok, termino el paréntesis. Creo que debe de ponerse en singular, puesto que tú preguntas específicamente por el COVID-19, ¿no? Eso sería mi única recomendación en esa parte. Ahora, es bien conocido que los gobiernos de todos los estados mundiales están alterando cifras de muertos, están alterando cifras de contagiados, están alterando cifras de gente que pierde empleo, de pymes que se cierran. ¿Por qué? Porque no es conveniente para ellos, porque dirían entonces que lo que ellos hacen para tratar de paliar la COVID-19 no está funcionando. Tengo una pregunta para ti. ¿Has considerado tener fuentes de información alternativas a las gubernamentales, a las oficiales? Me refiero a Secretaría del Trabajo, me refiero a Secretaría de Salud. Alternativas yo diría que pueden ser las ONGs nacionales, hay muchas muy buenas que el presidente odia por esa precisa razón. Organismos internacionales. Las cifras de la OMS con la Secretaría de Salud mexicana frecuentemente no coinciden. Entonces, esa pregunta tendría yo para ti. ¿Tienes alguna fuente que no sea oficial, alternativa, que pueda darnos esa mirada completa, no solamente lo que dice el gobierno, sino la mirada completa de lo que realmente está pasando aquí? Por el momento, en mis fuentes, lo más cercano a algo de información no gubernamental han sido estudios independientes, pero no abarcan un panorama tan grande. Ok. Considero que habría que buscar un poquito por ahí, a ver si es posible tener eso. Va a enriquecer mucho tu investigación, le va a dar una visión holística. Encuesta. Mencionas tú que una encuesta va a ser tu instrumento de investigación. Es un consejo nada más, no sé si lo has tomado en cuenta, tal vez sí. Cuando se pone encuesta dicen población objetivo, bueno, las pymes, ahí enumeras tú una lista enorme del sector comercio y servicios. Creo que sería pertinente identificar a quién se va a encuestar dentro de esas pymes, porque no es lo mismo que un obrero te responda a que el jefe te responda. Es importante ahí precisar para que sea uniforme tu resultado de la aplicación del instrumento de investigación. Bueno, y finalmente, comentarios de forma, básicamente el estilo. En ocasiones, dentro de tu anteproyecto, es difícil ver dónde está tu redacción, porque hay un atiborramiento de fuentes, ¿no? Buscamos más calidad que cantidad. No es necesario poner tanta fuente en una página, porque a veces se pierde lo que el tesista quiere decir. Entonces, esa sería mi recomendación. La bibliografía, veo que aquí en la presentación le pusiste sangría francesa, no así en el trabajo de investigación. El trabajo tiene que ser muy formal, incluso aunque sea para un coloquio. Entonces, te recomiendo que hay que corregir eso. Sangría francesa en bibliografía. Expresiones coloquiales, hay que evitar todo eso. Estamos hablando de un proyecto de investigación de altura, científico. Empiezo cita, página 19. Dice, esta pandemia puso en jaque la vida empresarial. En jaque es una expresión coloquial, no es pertinente en un proyecto de esta altura. Y finalmente, referente a la presentación que nos muestras el día de hoy, estas figuras que se ven en el fondo creo que son un poco informales, restan profesionalidad al trabajo. Hay que buscar un diseño de presentación más formal. En cuanto a las imágenes, todo está bien. Con esto, doctor, terminaría mi intervención. Si la tesista tiene alguna pregunta, adelante. No, no hay ninguna. Ok. Muchas gracias. Doctor Gustavo. Buenos días. Mira,
Mm, Siempre que veo varias variables involucradas en una investigación, este, siempre me preocupa esa parte porque pues es mucho el trabajo que se le impone a la tesis, porque estamos hablando en este caso de innovación, financiamiento y su correlación con las enfermedades pandémicas. Estoy de acuerdo que habría que especificar, como dice el maestro Héctor, habría que especificar la pandemia porque la están involucrando este, en el contexto del coronavirus, ¿sí? Entonces, yo creo que el planteamiento del problema viene de cómo es que las pymes sobrevivientes hasta el momento, porque son las que van a poder entrevistar nada más a las sobrevivientes, porque las que cerraron, pues, ¿dónde encuentras a las personas para? Sería magnífico poder encontrarlas y preguntarle por qué cerraron, ¿verdad? Pero bueno, partiendo del hecho de que van a encuestar a las que sobrevivieron, nos encontramos con el hecho de que tienes que preguntarle cómo le hicieron para sobrevivir. Y ustedes delimitan esa parte bien en cuanto a ver qué hiciste en el aspecto de innovación o qué hiciste en el aspecto de financiamiento. ¿Quién te financió? Si te financió el gobierno, si tú mismo financiaste este periodo de pandemia, o cambiaste este, algún producto, algún servicio, alguna forma de relación con el cliente que, que dio, que dio como resultado una innovación de tu giro y por lo mismo te permitió sobrevivir. Por ejemplo, empresas restauranteras que se convirtieron en ir a dejar la comida, por ejemplo. Tú pedías y te lo llevaban, que no lo hacían antes, pero que tuvieron que innovar ese tipo de situación para poder sobrevivir, o aunque tengan cerrado el negocio aparentemente, pero están haciendo actividades. Entonces, me parece interesante esa correlación que van a sacar, eh, y en el instrumento, pues debe de venir bien claro, partiendo del hecho, repito, de que vas a entrevistar nada más a las pymes que sobrevivieron, pues preguntarles cómo fue que sobrevivieron y ver que esas respuestas coincidan con aspectos de innovación y con aspectos de financiamiento. Y también una situación extra sobre el apoyo o la falta de apoyo del gobierno federal para esta pandemia, donde vemos que el gobierno del Producto Interno Bruto nada más apoyó con el menos del 1%, y países equivalentes a México en cuanto a economía, como Chile, Argentina, pues Costa Rica se fueron al 4, 5, 7%. No digo Estados Unidos, que el 40%, o Gran Bretaña, que, 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 que apoyaron grandemente pues a las empresas. Aquí no hubo eso. Y eso también está interesante las respuestas que den los empresarios, porque realmente pues el que sobrevivió, pues fue un héroe, ¿no? Entonces, no sé no sé si los hice más bolas y todo eso, pues, porque, como les digo, me pone siempre muy nervioso la parte de poner varias variables. Normalmente yo pongo una que es independiente, que yo hubiera puesto cuál fue la afectación económica, o cuál fue la influencia que tuvo la pandemia del coronavirus en la sobrevivencia o el cierre de las empresas. Pero a partir de ese supuesto, pues, ¿dónde vas a encontrar a los dueños de las empresas que cerraron? Entonces nos queda la gente que sobrevivió, y en base a lo que sobrevivió, tú vas a sacar los resultados y los vas a acomodar a ver qué hicieron en innovación y qué hicieron en financiamiento. Entonces, esos son los resultados que vamos a obtener, o sea, que se van a obtener en esta
en esta tesis. Entonces, eso sería lo que yo les, o sea, mucha chamba, ¿no? Porque van a ser aspectos, son varias variables, y cuando son muchas variables, es susceptible de hacerse, pero es más batalloso. Eso es lo que yo comento. Sería mi aportación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Gustavo. Sí, coincido mucho en varios aspectos. Yo creo que desde la parte de los, y no solamente desde los, ¿cómo se llama? Del objetivo, de las, primero yo creo que sí hay que replantear la pregunta. En un inicio fue una de los comentarios que se te hicieron, Mónica, en respecto a que posiblemente esto te lo iban a cuestionar el sínodo, precisamente por eso. Y bien sabemos que cuando un profesor empieza a dirigir, pues no tiene toda la verdad absoluta, ni siquiera las respuestas correctas, ¿no? Es decir, el panorama completo se da a través de este panel tan interesante que se forma del director más los profesores sínodos de un proyecto de tesis, ¿no? Y eso hace lo que enriquezca todas las aportaciones, críticas y recomendaciones, sugerencias y demás, pues eso hace que se enriquezca mucho el análisis y el debate, ¿no? Obviamente, hay que trabajar, sí, en la redefinición de la cuestión del objetivo, de cambiarlo a singular la pregunta para que sea más ad hoc a las necesidades. Una pregunta, Mónica. Tú mencionaste aquí que tu investigación va a ser correlacional, pero yo estoy viendo aquí en el contenido, por ejemplo, que no viene algo que diga de la correlación, y también dentro del marco teórico es muy importante mencionar en función de qué teorías te estás basando para tu estudio. No sé si en alguna parte estás proponiendo ampliar este temario. No sé si en alguna parte de la presentación lo mencionas. La parte de las teorías está mencionada en el cronograma, pero es algo que se va a trabajar ya directamente en la tesis, pero sí tiene su espacio. ¿Qué apartado es de las En el capítulo 2, 2.1 están las teorías. Ok. Y en el caso de cómo vas a tener la relación causa y efecto de esto, ¿en qué parte del apartado de tu tesis lo vas a incorporar? Está, perdón, no alcanzó a leer, relación causa y efecto en el capítulo 3, 3.5 está mencionado. Ok. Entonces, esta parte obviamente la vas a tener que defender muy bien, porque si bien es cierto, tiene mucha razón el doctor Gustavo, el tener muchas variables es muy importante que el tesista sepa cómo realizar este análisis estadístico para poder defenderlo. ¿Por qué? Porque es como meterte al sansón con las patadas, ¿no? O sea, se siente un trabajo sobrecargado en ese sentido. Y sí va a ser muy importante que trabajes muy bien esta parte, no solamente de las teorías, sino sobre todo en esta parte de la relación causa y efecto, porque tú decías que tu investigación, si no mal recuerdo, va a ser correlacional, ¿verdad? También, ¿ok? Sí. Entonces ahí es donde tú nos vas a tener que comprobar esta parte de relación causa y efecto, si tienen o no relación. Y finalmente es parte del estudio, ¿no? Parte del proceso de investigación. También algo que también yo considero muy importante es que en la tesis tienes que especificar, como bien lo comentaba el doctor Kaplan, la parte de las variables, si competitividad y permanencia son separadas o es una sola, o entonces tengas que cambiar otro término que abarque las dos, ¿no? Pero sí va a ser muy importante que redefinas esta parte. O sea, no necesariamente quiere decir, y lo decía el doctor Kaplan, que tengas que cambiarlo, sino tanto en tu defensa, cuando ya presentes tu examen de tesis, pero también en la propia tesis, en el propio documento, tienes que defender tu punto de vista. Si tú dices que si es permanencia y competitividad,
explicar por qué dentro de la variable dependiente estos dos términos los estás considerando de esa manera, o en su defecto, buscar mediante estudios que ya hayan sido validados, realizados y demás, aquel concepto que pueda ser que involucre los dos términos al mismo tiempo, ¿no? De tal manera que hagas una síntesis todavía mucho más clara de tu propuesta, de tu propuesta de tesis. Y si no, defiende tu punto de vista. Es muy importante también prepararse para defender tu punto de vista y obviamente pues respaldada mediante estudios científicos. Otra de las cosas que también te recomiendo si en efecto es ampliar tu red de información, en este caso tomando la sugerencia del maestro Héctor, pues es buscar también información precisa sobre permanencia, sobre cuestiones de innovación y todo eso en páginas que no necesariamente sean oficiales. Y esto también va a ayudar a enriquecer mucho el punto de vista, sobre todo en la parte de lo que el gobierno no dice en sus fuentes oficiales, ¿no? Ahí en esta parte, obviamente tienen que ser páginas, ONGs o fuentes de información no oficiales, pero tienen que ser reconocidas. Es decir, no vamos a agarrar cualquier página y pues, porque lo dijo el Rincón del Vago lo vamos a poner, ¿verdad? Tienen que ser fuentes también fidedignas y que tengan una alta reputación también, sobre todo por la seriedad de la información que comparten. Pues por mi parte sería todo, ¿no? Un muy buen trabajo en lo personal como tu director de tesis. Agradezco todo tu trabajo que hiciste. Les comento ahorita a los que están presentes, Mónica trabajó todas sus vacaciones. De hecho, empezó a trabajar desde mayo, y lo que le requerimos fue el compromiso, ¿no? Y el compromiso lo ha mostrado y es una joven que así como veo su cronograma de trabajo, créanme que se está perfilando para cumplirlo tal y cual va, ¿no? Entonces te felicito, Mónica, y pues a seguir trabajando y pues agradeciendo siempre el compromiso de los profesores y de su aportación también para mejorar este trabajo de anteproyecto, que a partir del día de hoy ya podemos llamarle ya tesis, ¿no? Para que continúes ya con el desarrollo de la misma. Gracias. Bien, ¿alguno tiene algún otro comentario para finalizar? No, pues ánimo y felicidades porque de veras, Mónica, llevas muy buen avance, muy buen trabajo, ya vienes de bajada, no le aflojes. Yo también Bien. quiero felicitar Ajá. a Mónica porque me da gusto que, por ejemplo, yo sé que ella es una chamaca de 10 y que ella, si hubiera querido, se jubila, iba a decir, se Ay, titula por medio de promedio, ¿sí? El Entonces, subconsciente. el subconsciente, entonces me da mucho gusto que, pues, por un lado felicito a Hugo, convencer a alguien de que haga una tesis, porque a veces los chamacos lo que quieren es desocuparse, y si tienen el promedio, vámonos triquis, yo no batallo, ¿no? Entonces me da gusto que Mónica, así como en su momento Mireli conmigo, gente de 10, gente de excelencia, pues que se vaya por ese lado, ¿no? Y que haga su tesis a pesar de que no tenga necesidad de hacerlo. Y yo creo que es una decisión muy positiva, porque les aporta mucho hacer este tipo de trabajo, desde el momento de manejar el Excel, el SPSS, el manejo de variables, hasta el mismo Word, el pensamiento abstracto, la reflexión. O sea, se llevan mucho por medio de una tesis, y realmente logramos un mejor profesionista. Y qué bueno que te fuiste por la difícil, que es batallar con un director de tesis, batallar con sinodales, batallar con revisores, pero te aseguro, Mónica, que es muy satisfactorio al momento de que estés alzando tu manita, tomando protesta de tu licenciatura. Vamos a presentarle a Navajoa una licenciada más completa, todavía más por el hecho de haber hecho
la tesis. Así que te felicito y adelante. Y con mucho gusto estamos para apoyarte. Muchas gracias, profe. Me gustaría, doctor, también secundar las felicitaciones a Mónica. Mónica, yo te di un par de clases, conozco tu trabajo, y bueno, si alguien puede sacar un tema como este, que no es de los temas que escoge la mayoría de los tesistas, es un poco más complejo, eres tú. Yo creo que tienes la capacidad para hacerlo, y bueno, todo el apoyo, porque puede ser complicado, pero tal y como dice el doctor Hermosillo, tiene pues una retribución muy, muy grande, ¿no? Sobre todo si tienes pensado realizar un posgrado en el futuro, esto se va a ver de maravilla en el currículum. Enhorabuena y adelante. Gracias. Bueno, pues entonces damos por terminado la presentación de coloquio. Ya a partir de ahora van a ser presentación de avances en lo sucesivo y finalmente pues ya seguir trabajando tanto la tesista como nosotros paneles de sinodos pues para trabajar en la revisión y futura liberación de su tesis y pues también para su examen de tesis, ¿no? Entonces, pues estamos al pendiente, les agradezco mucho su puntual asistencia, el esfuerzo que hicieron por estar aquí con nosotros el día de hoy y pues muchas gracias también por todos sus comentarios y aportaciones a este coloquio.